quiero compartir con ustedes un mensaje que brota del corazón del libro de Apocalipsis, específicamente dirigido a la iglesia de Esmirna, una comunidad que, a pesar de su pobreza y persecución, recibió el elogio del Señor por su fidelidad. Para ilustrar este poderoso mensaje, contaré la historia de una joven misionera llamada Margaret, quien dedicó su vida a traducir la palabra de Dios al idioma quechua de Ecuador. En su travesía, Margaret enfrentó un profundo dolor cuando Pedro, el hombre enviado por Dios para ayudarla, falleció inesperadamente. Sin embargo, en medio de su tristeza, Margaret descubrió algo invaluable: Dios no la había abandonado, sino que estaba ampliando su visión para entender su propósito eterno. Así como la iglesia de Esmirna fue llamada a perseverar en medio de pruebas, nosotros también somos invitados a confiar en que Dios está presente, incluso en nuestras luchas más profundas. Los animo hoy a caminar con fe, a no desfallecer, y a recordar que las promesas del Señor son nuestra verdadera esperanza. Pastor Miguel Núñez, su predicación nos llena de ánimo y esperanza. La forma en que conecta las verdades bíblicas con historias tan conmovedoras como la de Margaret nos permite ver a Dios obrando en cada detalle de nuestras vidas. Su mensaje sobre la iglesia de Esmirna nos desafía a perseverar en la fe, recordándonos que, aunque enfrentemos pruebas y dificultades, el Señor siempre está a nuestro lado, cumpliendo sus propósitos eternos. Invitar a que abra la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, y vamos a estar leyendo el versículo del 8 al 11, otra carta más a otra iglesia. Como hemos venido haciendo, hemos comenzado a revisar estos mensajes que el Señor Jesucristo envió a estas iglesias que están representadas en el libro de Apocalipsis. En los capítulos 2 y 3 de este libro hay 7 cartas. Y estas 7 cartas están dirigidas a 7 iglesias que existieron en la actualidad, en aquel momento, y que tienen mensajes específicos para cada una de ellas. Y yo quería comenzar este mensaje con una historia que yo creo que nos introduce bien al tema de la carta. En el año 1966, Elizabeth Elliot, que murió recientemente, una misionera muy joven en esa época, escribió una novela. La novela se llamaba en inglés, o se llama No Graven Image, o No Imagen Impresa. Y la historia de la novela tiene mucho que ver con una misionera joven de nombre Margaret. Y Margaret había sido llamada al campo misionero y tenía el deseo de trabajar con los quechua, esos indios en las montañas del Ecuador. Y ella tenía la intención de traducir la Biblia a su idioma, pero no sabía cómo, porque el idioma de esta tribu en ese momento era solamente hablado, no había vocabulario entre ellos. Y ella estaba orando para que Dios le pudiera enviar a alguien que la pudiera ayudar en este proyecto. Y el Dios de la novela es un Dios que siempre está tratando de ayudar a sus hijos y a llevar a cabo los planes que sus hijos están tratando de materializar. Y sobre todo en este caso, pues obviamente ella está orando a este Dios y Dios la pone en contacto un día a través de una serie de circunstancias con un hombre de nombre Peter o Pedro. Y Pedro y ella comienzan a trabajar en este proyecto. Y un día que ella va a visitar a Pedro tiene una infección en la pierna y ella tenía conocimientos básicos de medicina. Y Pedro entonces le pide que lo inyecte con una penicilina que ella tenía. Y ella inyecta a Pedro y inmediatamente después de la inyección Pedro tiene una reacción anafiláctica, que es una reacción alérgica severa, y convulsiona, y Pedro está ahí entre la vida y la muerte. Ella está orando: Dios, ¿cómo va a ser? No lo permita, respóndeme. Y Pedro se muere.
y el proyecto se detiene. Y más o menos ahí termina la novela. Y entonces, años después, Tim Keller está conversando con Elizabeth Elliot y le está preguntando, ¿y este fin tan extraño? Y ella entonces le enseña en la última página de la novela una frase que era clave en lo que ella estaba tratando de comunicar. Y la frase decía algo como esto: si el Dios a quien servimos es el Dios de nuestra imaginación y el Dios de la novela que siempre está tratando de ayudar a sus hijos, entonces ese Dios me falló. Pero si Él es el Dios autosuficiente, soberano, como Él verdaderamente es, entonces Él no me ha fallado y Él me ha más bien liberado. Ha liberado a Margaret. Porque la ha liberado de seguir adorando a un Dios que era el Dios de su imaginación, que siempre estaba tratando de hacer las cosas conforme a sus planes, y la ha liberado para que ella pueda adorar al único y verdadero Dios soberano que actúa por encima de lo que son nuestros planes y habilidades y conocimientos y demás. Elizabeth Elliot fue criticada por mucha gente en su momento. Y ella explicó en algún momento que a pesar de la crítica de mucha gente, porque entendía que Dios nunca haría algo como eso, ella dice, esa es prácticamente mi vida en paralelo. Y menciono eso porque el título de mi mensaje hoy en día es Esmirna, una iglesia fiel en medio de la tribulación. En medio de la dificultad, en medio del dolor, yo pude haber usado cualquiera de esos títulos. Y yo creo que tan pronto uno comienza a hablar de dolor, de sufrimiento, de muerte, de algo como lo que yo acabo de mencionar, me parece que de manera subconsciente nuestras orejas como que comienzan a pararse. Algunos de nosotros como que comenzamos a sentarnos un poco más rígido, como para poner atención. Como que nuestro estado de alerta comienza a mejorarse. Y la razón es una. Y es que el dolor y el sufrimiento es el lenguaje universal que todos nosotros entendemos. Quizás yo no entienda el lenguaje de la música, sobre todo cierta música que algunos jóvenes parecen entender y que gente quizás ya de mi edad como que no tenemos idea de qué se trata. Quizás no podemos relacionarnos a ciertas formas y estilos culturales. O quizás no podemos relacionarnos o no nos ministran ciertas formas litúrgicas de ciertas iglesias. Todo eso puede ser cierto, pero cuando tiene que ver con el dolor y el sufrimiento, independientemente de la cultura, del color de la piel, del idioma, como que hay algo que inmediatamente hace un clic en nuestra mente y como que podemos sentir y empatizar con ese otro en medio de la dificultad. Y como que hay incluso una empatía que nos acerca el uno al otro, y esa es una de las razones, no la razón, pero una de las razones por las que Dios muchas veces permite la dificultad y el dolor entre nosotros, porque a través de ellas Él trata de hacer cosas que de otra forma no había podido hacer en nosotros. Y el texto de hoy yo creo que es ideal para ver algo como esto, porque es una carta que Cristo envía a la iglesia de Esmirna, que junto con la iglesia de Filadelfia son las únicas dos iglesias de las 7 que aparecen en Apocalipsis, contra las cuales Cristo no tiene nada negativo que señalarle, absolutamente nada. Y es justamente a esta iglesia de Esmirna, fiel, a la que Él permite que Satanás la persiga y la oprima. Déjame leerte el versículo 8 del capítulo 2 hasta el 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás.
No temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Padre, nosotros te alabamos y te bendecimos y te damos gracias porque tú no eres el Dios de nuestra imaginación, tú eres Dios. Tú eres un Dios bueno y tú das a tus hijos, a cada uno de ellos, las cosas que son buenas para ellos. En medio de historias como la que escuchamos de esta novela, muchas veces tú no nos parece tan bueno y muchos incluso te han cuestionado y otros me han dicho incluso en mi presencia, un Dios así merece ser cancelado porque Él no hace un buen trabajo. Pero como tú no respondes a ninguno de nuestros planes, nosotros queremos que el Espíritu que mora en nosotros esta mañana nos pueda iluminar el texto que está delante de nosotros para nosotros poder aquilatar todo lo que tú tienes que decirnos y salir crecidos de este estudio de tu palabra. Gracias por amar a cada uno de tus hijos de la misma forma. En Cristo Jesús. Amén. Amén. 7 cartas a 7 iglesias. Vimos una ya, la carta a la iglesia de Éfeso. Una iglesia más conocida que esta, de más reputación. Tiene incluso una carta que Pablo le escribió. No hay ninguna carta de Pablo a Esmirna. Y una iglesia que Cristo reconoce cuando le escribe, le reconoce su trabajo, su fatiga, le reconoce que ellos habían sido perseverantes, le reconoce esa perseverancia, le reconoce que ellos habían sido capaces de desenmascarar a aquellos que se llamaban apóstoles y no lo eran, le reconoce incluso que ellos habían llegado a sufrir a causa de el nombre de Cristo, de manera que es una iglesia con mucho trabajo a favor del reino, pero en el camino algo pasó. Y la iglesia perdió su primer amor. Y vimos la semana pasada como algunos piensan que ese primer amor tiene que ver básicamente con nuestro amor por Dios y otros opinan que no, que ese amor tiene que ver con nuestro amor por el hermano y todavía otros piensan, y como vimos a la luz de la palabra de Dios es lo que más sentido tiene, ese amor tiene que ver con ambas cosas porque como bien dice Juan en su primera carta, no puedes amar a Dios si no amas a tu hermano primero. Es esa pasión, es ese fervor que nosotros experimentamos al principio de nuestra conversión por Dios y por los hermanos, como que con el tiempo se va enfriando y de repente Dios no nos asombra tanto y el hermano como que no nos atrae tanto ni nos motiva tanto. Eso pasó en la iglesia de Éfeso. Dios tenía muchas cosas buenas que decir, pero tenía un pero, y el pero no era cualquier pero. Era un pero significativo. Ahora nosotros llegamos a una segunda carta, que es la carta a la iglesia de Esmirna. Una iglesia fiel junto con la iglesia de Filadelfia. Estas cartas son antiguas, tienen 2000 años en existencia, son cartas de antaños, pero esa es la razón por la que en un momento dado pensé que iba a llamar a esta serie Cartas de ayer para las iglesias de hoy. Porque las cartas se escribieron en el pasado, pero tienen relevancia en el presente para todas las iglesias del Señor hoy en día. Y una de las cosas que el Señor hace en cada una de las 7 cartas es que Él se identifica como el autor, Él se describe como el autor de la carta, pero Él usa una descripción distinta para cada iglesia a la que Él le escribe. Y es interesante ver cómo la descripción que Él hace de su carácter en la introducción de la carta tiene algo que ver con lo que Él le va a decir a la iglesia.
Él identifica algo en su carácter y luego relaciona eso de su carácter a lo que él tiene que decirle a la iglesia. Y en este caso no es una excepción. Él le dice a la iglesia de Esmirna: yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. El autor de la carta, como se hacía en la antigüedad, que primero se identifica el autor y luego viene el texto de la carta, el autor de la carta se está identificando con la eternidad. Yo era en el principio, yo no tuve comienzo, yo no tengo fin, yo soy el primero y el último, yo soy el eterno. Antes de que Esmirna fuera, yo era. Antes de que el imperio romano surgiera con su poder, yo era. Antes que el imperio de Grecia acumulara toda su filosofía y conocimiento, yo era. Antes de que el imperio de Persia adquiriera toda su belleza, yo era. Antes de que el imperio de Babilonia adquiriera todo su esplendor, yo era. Antes de que el imperio de Egipto adquiriera toda su mitología y todo su ocultismo, yo era. De hecho, antes de que el imperio de las fuerzas de las tinieblas surgiera, yo era. Yo soy el primero. Yo estaba allí. Porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es más, yo no solamente soy el primero, yo soy el último, de tal manera que después que todo haya pasado, yo voy a estar ahí. Después que el bloque comunista de países encabezado por Rusia, que ya no existe, yo voy a estar ahí. Después que la unión de Liga Árabe con todo su petróleo pase, yo voy a estar ahí. Después de la Unión Europea, yo voy a estar ahí. Después del Imperio Norteamericano, yo voy a estar ahí. Después de China, el gigante que apenas se ha acabado de despertar, yo voy a estar ahí. Yo voy a estar ahí como al principio, sin envejecer, sin haberme debilitado, sin perder, sin haberme equivocado, sin haberme desilusionado, sin haberme sorprendido y observando que todo ha ocurrido en mi tiempo, en mi forma, en mi lugar, conforme a mis propósitos. Yo soy el primero, Esmirna, yo soy el último. Esa identificación para esa iglesia era importante. Recuerda que es una iglesia bajo persecución, es una iglesia bajo sufrimiento, es una iglesia que ya ha tenido mártires. Gente ha muerto en esta iglesia por causa del reino. ¿Y sabe lo que él hace? Él entonces le dice: yo soy el que estuve muerto y ha vuelto a la vida. Eso es vital para esta iglesia, porque ahora quien te está hablando es alguien que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Por eso yo puedo decirte, en medio de la persecución, no temas. Yo soy alguien que no ha podido ser vencido por la muerte. Yo he vuelto a la vida, y saber que como iglesia estás en manos de esa persona que es el primero, que es el último, que estuvo muerto y que ha vuelto a la vida, para una iglesia perseguida, una iglesia pobre, en dificultad. Eso es vital. Es como que Cristo estuviera diciendo: Esmirna, yo soy tu garantía. Confía en mí. Y esas palabras son importantes, porque recuerda, las palabras tienen importancia conforme a la persona que las habla. Si tu esposa te envía una carta, tú probablemente le vas a dar mucha importancia a lo que ella te escriba, versus si la vecina de al lado te envía algo. En este caso, quien te está escribiendo, Esmirna, es ese Dios que se ha identificado de esa manera, que es incapaz de faltar a sus promesas. Es ese Dios que te dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. La palabra traducida ahí como conozco habla de un conocimiento completo, exhaustivo. No hay nada que yo haya pasado por alto. En la medio de la circunstancia en la que te encuentras, yo sé dónde estás, por qué estás. Es alguien que se ha identificado como eterno y por tanto inmutable y por tanto fiel. Es alguien que se ha identificado como que tiene vida en sí mismo y por tanto tiene identidad con Dios.
Es alguien que se ha identificado como victorioso sobre la muerte y por tanto él tiene el poder de la resurrección. Y ahora es alguien que se identifica con el conocimiento de la tribulación y la pobreza de la iglesia. Este no es cualquier mensajero o cualquier autor de una simple carta. Él se identifica como alguien que tiene la autoridad para inspeccionar sus iglesias, que tiene la autoridad para reprender sus iglesias, que tiene las riquezas y los recursos para fortalecer y corregir lo que a la iglesia le hace falta. Y ese autor entonces del que estamos hablando no es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo, y él sella cada carta con estas palabras: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si hay algo que estas cartas tienen en común todas, es en primer lugar la identificación del autor al principio, pero cada identificación es distinta a la otra. Pero en el caso de la conclusión, todas terminan de la misma manera: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, habiendo visto ahora el autor de la carta y el mensajero, yo quiero que veamos 7 observaciones que yo pude hacer en el texto cuando lo leí y lo estudié. Número 1, Cristo le dice a Esmirna como iglesia: eres pobre materialmente, pero tu pobreza es de gran valor para mí. Tanto así que te considero rico espiritualmente. Número 2, alrededor de ustedes hay personas que se identifican como judíos, pero no lo son más bien una sinagoga de Satanás. Número 3, hay un sufrimiento que viene de camino, pero no temas por lo que has de sufrir. Estoy en la tribulación, estoy en dificultad, estoy en pobreza, y tú me anuncias más tribulación y me dices que no temas. Número 4, Dios en su soberanía ha permitido que el diablo eche a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. 5, sé fiel hasta la muerte. 6, el que sea fiel de esta manera recibirá la corona de la vida. Y 7, mi mensaje es de peso. Por tanto, el que tenga oído, que preste atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Comencemos con la primera observación. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Esmirna era una ciudad sumamente rica. Algunos piensan, la iglesia no, pero la ciudad sí. Algunos piensan que el nombre Esmirna viene de mirra, que era uno de los productos de la ciudad, y la mirra era una resina amarga que, conforme a la palabra de Dios, se usaba tenía diferentes usos. Fue usada para hacer perfume, de acuerdo al Salmo 45:8. Fue usada para hacer aceite, de acuerdo a Éxodo 30:23. Fue usada para embalsamar, de acuerdo a lo que Juan nos dice en 19:39 acerca de cómo le dieron sepultura al cuerpo de Jesús. De manera que es posible que el nombre Esmirna tuviera relacionada a este producto que ellos producían. Era una ciudad orgullosa de su cultura, de su belleza, de su riqueza material, de su vida social. Esmirna competía con Éfeso y Pérgamo por el primer lugar entre las ciudades de Asia Menor. De hecho, una de sus monedas decía la primera de Asia Menor. Era una ciudad con calles pavimentadas. Una de las calles principales era llamada The Golden Street, o la calle de oro, que tenía en un extremo un templo a la diosa Cibele y en el otro extremo un templo al dios Zeus. Y además de eso tenía un templo a la diosa Afrodita y otro al dios Apolos y otro al dios Asclepio, relacionado a la sanación y a la medicina. Fue una ciudad donde floreció la medicina y las ciencias de aquel momento. En medio de toda esa idolatría, en el año 23 de nuestra era, Roma le concede el derecho a Esmirna a fabricar el primer templo para la adoración de Tiberio César, el emperador.
y le concedió un derecho por encima de 11 otras ciudades. Fue un gran orgullo para Esmirna pensar, wow, competimos 12 ciudades y a nosotros nos dieron el derecho de fabricar el primer templo para la adoración de Tiberio. Esmirna se congració con Roma en diferentes ocasiones y Roma le dio entonces la potestad de autogobernarse. En medio de esa ciudad rica, que competía con otras ciudades, hay una iglesia pequeña, hay una iglesia pobre, hay una iglesia bajo persecución, hay una iglesia sufriendo tribulación que Cristo conoce en las condiciones que está y a la cual Cristo le anuncia que peores condiciones se avecinan. Una iglesia fiel en esas condiciones y peores se avecinan. Así es. Esmirna tenía recursos, relaciones, belleza, cultura, vida social y autosuficiencia, porque Roma solo había conferido. Y la razón por la que menciono todo eso es porque muchas veces esas son las cosas que muchas veces empobrecen la vida, no solamente del incrédulo, empobrecen la vida aún de los creyentes. Y nos pueden llevar a la pobreza espiritual. Y la manera como esas cosas ocurren es que cuando tú tienes recursos, a veces tú llegas a confiar y a apoyarte en los recursos en vez de confiar en el poder de Dios. Y eso va a empobrecer tu fe. Cuando por otro lado tú tienes relaciones, muchas veces tú comienzas a confiar para conseguir tus cosas en los nombres y las relaciones que tienen, y es lo que a veces llaman en inglés cuando la gente está conversando en conversaciones así sociales y dice, no, anoche yo cené con fulanito y perencejito y name dropping, dejando caer nombres. Y eso nos hace entonces dejar de confiar en el nombre del Señor. Cuando tienes belleza, muchas veces entonces descuida tu belleza interior y eso empobrece el carácter. Cuando tienes conocimiento cultural, el conocimiento cultural te puede llevar a enorgullecerte pensando que conoce tanto y entonces comienzas a empequeñecer en lo que es el conocimiento de Dios. Cuando tienes vida social, la vida social muchas veces puede llevar a entretenerte y en el entretenimiento tú pierdes lo que es tu relación, no social, sino espiritual, con tu Dios, o por lo menos la empobrece y eso debilita tu santidad. Y cuando te consideras autosuficiente, pues pierde la suficiencia de nuestro Dios. Esmirna fue fundada en medio de todas esas cosas que la ciudad poseía y Dios está cuidando de esta iglesia que le pertenece a Él y que Él ha comprado con su sangre. La mayoría de los estudiosos entienden que lo que empobreció a esta ciudad fue precisamente su fidelidad a su Dios, porque cuando tú te hacías cristiano, te convertía a esta secta, como ellos eran considerados, la gente dejaba de hacer negocios contigo. Tú eras perseguida, tú perdías tus posesiones. El libro de Hebreos nos habla de gente que fue a visitar a cristianos a la cárcel y perdieron sus posesiones. Lo que se entiende es que iban a visitarlos y al llegar la casa estaba vacía al verlos que ellos salieron de su casa para la cárcel a ver a prisioneros por su fe. Eso empobreció también la iglesia y otros llegaron a perder hasta la vida. Ignacio escribió en la primera parte del segundo siglo, escribió una carta a la iglesia de Esmirna que nos deja ver que esta iglesia, a pesar de ser pequeña, estaba organizada y que estaba encabezada por Policarpo, su liderazgo, y luego tenía ancianos y diáconos, y ese es el Policarpo que termina martirizado. Policarpo estaba siendo perseguido y él huyó a diferentes lugares en diferentes momentos, pero llegó un momento en que fue delatado y entonces él es capturado y es amenazado con que él niegue su fe,
que proclame a César Señor. Y Policarpo dice, 86 años llevo sirviendo a Jesucristo y Él nunca me ha fallado en nada. ¿Cómo le voy ahora a fallar a Él ahora? No, yo seré siempre amigo de Cristo. Y Policarpo muere en la hoguera. Eso nos da una idea de que ciertamente esta iglesia está bajo persecución. Si mi memoria no me falla, Policarpo era el mártir número 11 o 12 de esta ciudad. Y ahora la iglesia es pobre. Es pobre, y la palabra traducida ahí como pobreza es una palabra que habla de alguien que es prácticamente un mendigo, no tiene de qué sostenerse por sí misma, tiene alguien que ayudarlo. Así de pobre era la riqueza, la iglesia. Y sin embargo, Cristo hace una observación que nosotros no podemos pasar por alto. Le dice, ¿sabes qué? Tú eres pobre, paupérrima casi, pero tú eres rica. Entonces, si Cristo está llamando rica a esta iglesia, tú y yo tenemos que pausar y preguntarnos qué hace rica a una iglesia. Yo compartí esto con ustedes en el año 2007 y básicamente lo traje porque pensé que probablemente nadie lo recordaría, porque ni yo lo recordaba. Número uno es su relación con Dios. ¿Qué hace una iglesia rica? Es su relación con Dios, que no es afectada por las circunstancias del momento. Esmirna está bajo persecución, más persecución se le ha avisado. Esmirna está bajo pobreza y sin embargo Dios, al examinarla, inspeccionarla, la encuentra fiel. Sus circunstancias no le han afectado. Su santidad, la santidad en medio de una generación perversa y torcida. El apóstol Pablo ministró, escribió, viajó en medio de sociedades también altamente inmorales. Lo que le da riqueza a una iglesia es su apego a las escrituras cuando otros la relativizan. Su dependencia del Señor y no de sus recursos. Su gracia hacia los demás, habiendo entendido la gracia que ella ha recibido o había recibido. Su falta de autojusticia y por tanto ausencia de condenación hacia los demás, entendiendo lo que Cristo ha hecho por ella. Su humildad de corazón que le permite verse a sí misma como Dios le ve. Su vida de adoración, caracterizada más por una vida de obediencia que por la música, el canto, que solamente dura un tiempo muy efímero cuando estamos juntos. Su vida de oración como el motor detrás de las cosas que se hacen y su deseo de glorificar a Dios en todas las cosas. Ante lo que acabo de decir, pudiéramos pausar, porque recuerda que estamos analizando, pensando qué hace una iglesia rica o pobre, pero la iglesia no son paredes, la iglesia somos nosotros. Entonces yo pudiera decir a la luz de esas afirmaciones, ¿dónde está mi vida, rica o pobre? Y si la encuentras pobre y lo admites, pues no es bueno que sea pobre espiritualmente, pero es bueno que lo pueda ver, es bueno que lo pueda admitir, porque puedes hacer algo y eso es arrepentirme. Y eso es justamente lo que Cristo le dice a las otras 5 iglesias: arrepiéntete. Todavía no es tan tarde como para que no pueda devolverte. Tú eres pobre, pero realmente eres rica ante mi presencia. Segunda observación, yo conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Había un grupo de personas, judíos en términos de nacionalidad, que probablemente iban a la sinagoga el día de reposo, que probablemente celebraban las fiestas judías, pero que de alguna manera estaban persiguiendo a los cristianos porque para ellos era una blasfemia que los cristianos estuvieran adorando a un supuesto Mesías judío que murió clavado en un madero, maldito, como decía la ley de Moisés.
Otros piensan que tenían que ver con un grupo de judíos que habían abrazado la doctrina de los nicolaitas y por tanto adoraban dioses ajenos y comían comida sacrificada a los ídolos y que incluso quemaban incienso al César, que se volvió una obligación una vez al año, y que ellos entonces se amalgamaron con el sistema para perseguir a los cristianos, y ellos fueron llamados sinagoga de Satanás. Se creían descendientes de Abraham, quizá biológicamente, pero no eran verdaderos descendientes de Abraham espiritualmente, porque Abraham apuntaba a Jesús y ellos están negando a ese Jesús. Y Cristo, al pasar de revista, le llama a ellos sinagoga de Satanás. Tercera observación, versículo 10, no temas lo que está por sufrir. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Oye lo que Cristo no le dice, no temas que te voy a sacar de la tribulación. No temas que en una tribulación que venía de camino yo la he detenido. No temas que no va a tener angustia, sino que tendrás tribulación por 10 días, que probablemente es una frase para decir algo corto. Señor, tú estás relajando. Tú sabes, tú dices que conoces mi aflicción, mi tribulación. Tú dices que conoces mi pobreza. Tú dices que eres el primero y el último. Tú tienes poder, tú tienes autoridad. Tú controlas todas las cosas, y ahora tú me dices que encima de la tribulación que tengo y de la pobreza que tengo, me viene una tribulación de 10 días. ¿Tú estás seguro? Sí. Esta es una iglesia fiel. Dios no tiene señalamiento negativo para esta iglesia, y hago esta afirmación porque nosotros no nos hemos podido liberar de la teología retributiva que tiene más de 2000 años. ¿Qué es la teología retributiva? Es que cada vez que yo veo algo que ocurre mal, eso yo lo relaciono a un pecado. Cristo, ¿quién pecó? Este hombre nació enfermo inmediatamente. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque ellos no podían concebir que alguien pudiera tener ceguera simplemente porque nació ciego. Y eso viene desde antes de los tiempos de Cristo y ha continuado hasta nuestros días. En nuestro entendimiento no podríamos explicar cómo la mujer de la novela que le expliqué, cómo es que está sirviendo a un Dios, da toda su vida para trabajar para Dios, quiere alcanzar a estos misioneros, está traduciendo la Biblia a su lenguaje. Hay una persona que ella acaba de conocer y de repente se muere. ¿Qué clase de Dios es este? Entonces no podemos concebir eso. Algo ella tenía que estar haciendo mal. Y si hay bendición, entonces tiene que ser algo que ella estaba haciendo bien. Jesús lo que le dice es, no temas. Esa es la frase y el mandato más común en toda la palabra de Dios. No temas fue el mandato o el consuelo del Señor para Abraham, porque yo soy tu escudo por delante y por detrás. A Jacob, no temas descender a Egipto, allí yo te voy a hacer una gran nación. Al pueblo de Israel, no temas ni te acobardes, porque he puesto una tierra delante de ti para que tomes posesión de ella. Deuteronomio 1:21. No temas, ve, cruza el Jordán, ve adelante, no temas. A Josué, no temas ni te acobardes, yo te haré prosperar en todos tus caminos. A Pablo, no temas, sigue hablando y no calles, porque en esta ciudad yo tengo mucho pueblo, yo tengo mucha gente. Pablo, no calles, no dejes de predicar. Pero te esperan, Pablo, cadenas y aflicciones, cárceles, persecución. Pero no temas. ¿Y por qué no cambiamos la ecuación mejor, Señor? Me evita las cadenas, las persecuciones, y ahora sí me es más fácil no temer. No, porque entonces no me conoces por mi suficiencia. Cuarta observación, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel.
¿Quién los va a poner en la cárcel? El diablo. ¿Y quién controla las cárceles? Yo, dice el Señor. ¿Y quién sacó a Pedro de una cárcel por medio de un ángel? Yo. Y entonces ahora, en medio de la tribulación y de la pobreza de nosotros como iglesia en Esmirna, encima de eso tú vas a permitir, tú que controla al diablo, tú vas a permitir que también nos ponga en prisión a algunos de nosotros. Ajá. Pero Señor, no temas. Señor, pero no temas. ¿Quién afligió a Job? Satanás. ¿Quién abofeteaba a Pablo continuamente? Satanás, un mensajero de Satanás. ¿Quién pone en la cárcel a los creyentes de la iglesia de Esmirna? Satanás. Esta iglesia no va a la cárcel porque está en pecado. Esta iglesia va a la cárcel porque está siendo fiel. ¿Te das cuenta cómo destruimos rápidamente esa teología? Pastor, yo no entiendo a Dios. Qué bueno. Porque si lo entendiera, Él no fuera Dios, fuera como tú y como yo. Pero no entiendo cómo es que Dios hace cosas así con una iglesia pobre, una iglesia en tribulación. Bueno, yo no sé todos los porqués, por qué Dios lo hace en cada caso. En este caso yo lo sé porque está revelado, está ahí en su palabra, está en el texto. Escucha, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Para qué? Porque para que seáis probados. La tribulación prueba nuestra fe, prueba lo genuino de nuestra fe, separa a los mansos de los cimarrones, pero igualmente separa la fe débil, hasta cierto punto superficial, de la fe un poco más profunda, que no es sacudida, que no es removida, la fe de un hombre o de una mujer que ha puesto su confianza plena, absoluta en su Dios, en un Dios que sabe lo que está haciendo, en un Dios que orquesta, que teje de una manera indescifrable. Separa esa fe de la fe que a veces es cultural, de la fe que a veces es denominacional, de la fe que a veces es familiar, de la fe que a veces es superficial. El sufrimiento prueba la fe y purifica la fe, como el oro, y es probada por fuego. La fe verdadera es aquella que en medio del riesgo, los peligros, las dificultades, la tribulación, el dolor, el sufrimiento, permanece estable. Nuestra sociedad no sabe sufrir así, en lo más mínimo. Sobre todo esta generación. Porque esta generación, en la medida en que ha avanzado la ciencia y hemos progresado, ha hecho de la evitación del dolor un valor. De manera que nosotros, si tenemos un embarazo que me va a causar un problema, me va a causar una dificultad, me va a tronchar mis planes, como decimos, futuro, pues lo que hago es que me deshago del bebé, aún por el método que sea, y hago un aborto. Cometo un asesinato. Pero resolví el problema. No tenemos la más mínima tolerancia para el dolor, ni físico ni emocional. Las generaciones anteriores, aún no cristianas, veían un valor en la posibilidad de pasar por el dolor y el sufrimiento que puede producir una virtud en nosotros. Quinta observación. ¿Cuál es el estímulo del Señor para esta iglesia? ¿Te voy a sacar de la tribulación? No, sé fiel hasta la muerte. Nota que el Señor no dice sé fiel, no, sé fiel hasta la muerte. Esa es otra categoría de fidelidad. Eso está en otra liga, como dicen, porque yo lo que te estoy llamando es a que sea fiel hasta que tu vida esté en riesgo y la pueda dar, incluso como Policarpo la dio, porque justamente hasta ahí yo voy a estar contigo. Eso no es distinto que lo que
el autor de Hebreos le dice a sus seguidores, la carta a los Hebreos es enviada a una comunidad de judíos que estaba en la diáspora, estaba fuera de Jerusalén, muchos de ellos justamente huyendo, estableciéndose en la lejanía para protegerse. Y el autor de Hebreos le escribe en el capítulo 12, versículos 3 y 4, le dice, considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Si no quieres cansarte ni desanimarte, el autor de Hebreos dice, tienes que considerar a aquel que soportó la hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Y entonces el autor de Hebreos continúa tratando de animar a estos creyentes y le dice en el próximo versículo, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. ¡Qué estímulo! Permanece fiel, no te desanimes, no te descorazones, considerando a aquel que sufrió en manos de los pecadores. Y tú sabes que yo quiero decirte que compárate con otros hermanos tuyos similares que ya perdieron la vida y vosotros no habéis llegado a resistir hasta el punto de derramar sangre. No le ha tocado la oportunidad todavía de dar su vida. Wow. Y el versículo anterior, versículo 2 de Hebreos 12, le dice cómo hacer eso. Puesto los ojos en Jesús, dice alguien aquí adelante, exactamente, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. La manera como soportamos el dolor y la vergüenza no es mirando alrededor, es mirando hacia la eternidad. El gozo puesto delante de nosotros es levantando los ojos de este mundo, de esta temporalidad, de esto que es efímero, y poniendo nuestra esperanza y nuestros ojos en la gloria venidera. Los sufrimientos de este tiempo presente no valen la pena comparar con la gloria que ha de venir. Dice el apóstol Pablo, por el gozo puesto delante de vosotros, él soportó la cruz. El gozo no es de este mundo todavía. Hay un gozo que podemos experimentar en el Señor, pero este gozo eterno no es de este mundo, es del próximo. No es de esta hora. Y entonces, ¿y esta hora cuál es? Es la hora del dolor, del trabajo, del sufrimiento, del esfuerzo. El apóstol Pablo dijo que él se complacía en completar los sufrimientos de Cristo, de los sufrimientos que a Cristo le faltaron, no en términos de la expiación del pecado, sino que la cruz es como el comienzo del plan de redención. Yo sé que comenzó antes con la elección de Abraham y todo eso, pero desde otro punto de vista, la cruz es como la inauguración del nuevo pacto. Y entonces ahora, ese nuevo pacto que ha sido inaugurado no ha terminado con su consumación, y a partir de la cruz hasta su consumación hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, hay mucho llanto, hay mucha pérdida, hay mucho de todo eso que es parte de este mundo. Y Pablo dice, yo me gozo en poder llenar, completar parte de esos sufrimientos del plan de redención. Cristo dice, no temas lo que estás por sufrir. Yo voy a estar ahí contigo. Versículo 10. Y yo te daré la corona de la vida, pero no en este mundo, en el mundo venidero. En estos momentos todavía nos queda una carrera por correr. Estamos en medio de una competencia, por así decirlo, en un maratón que todavía no ha terminado. Cuando llegues al que llegue, al que venza, yo voy a darle la corona de la vida eterna, pero eso no nos corresponde en este tiempo. ¿Y cómo corro esa carrera? Con la mente puesta en el otro mundo, por el gozo puesto delante de nosotros. Esto es como Santiago lo dice en 1:12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba,
porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Bienaventurados, gozosos, benditos, felices aquellos que han podido perseverar bajo la prueba. Si has podido perseverar, el Señor te ha preservado. Y entonces ahora que estás bajo la prueba, el Señor te va guiando, va acompañándote y dice que cuando termine la prueba, dice, una vez que has sido aprobado, no eres aprobado hasta que no pase la prueba. Una vez que has sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. La perseverancia habla de su preservación para con los suyos. Y por eso que le dice, no temas, yo soy el primero y el último. Yo estuve al principio antes de Esmirna, estaré ahí después de Esmirna. Estuve al principio cuando naciste, estaré ahí para cuando vayas a morir. Estuve contigo cuando estabas libre, estaré contigo cuando estés en la prisión. Estuve contigo al nacer, estaré contigo en la muerte. No temas. Wow, Dios. No sabía que era así. Advertencia final. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Palabras serias de peso. Él escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero ¿qué es lo que le dice en este caso? En el caso de la iglesia de Éfeso, le dice, escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias, arrepiéntete, si no te voy a quitar el candelabro. Aquí no hay un llamado al arrepentimiento, el llamado es a perseverar. Y le dice, yo te prometo, que si persevera, no sufrirá daño de la muerte segunda. De la muerte primera no te prometo. De la muerte primera no le prometí nada a Policarpo y murió como mártir. Entre la fecha de tu nacimiento y ese guión que sigue y luego la fecha de tu muerte, ahí no te puedo prometer que no sufrirá daño porque mi hijo sufrió el mayor daño, pero yo sí te garantizo que el que persevera y es aprobado y es hijo mío y yo lo preservo y yo he continuado con él, a ese yo le voy a dar la corona de la vida y la muerte segunda, que es la condenación en el infierno, no le tocará, no le hará daño. De eso yo te garantizo. ¿Cómo lo hago? Con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Y no te desanimes, no te descorazones, mirando a aquel que soportó las injurias de los pecadores. Nosotros no sabemos sufrir así. Piénsalo bien, sea sincero. Y eso es en un lenguaje nuestro. Eso es como de otra liga. En esa liga jugó Job y los héroes de Hebreos 11. Algunos que fueron aserrados, que huyeron por montañas, que fueron cubiertos con pieles. Nosotros no sabemos sufrir así. Y nosotros pensamos que gente con esa fe y esa obra del Espíritu en ellos como que es de hace 20 siglos atrás solamente. Pero yo quiero cerrar con esta otra historia. Tim Keller escribió un libro que, si tú lees inglés, te lo recomiendo. Walking with God through pain and suffering. Caminando con Dios a través del dolor y el sufrimiento. Es un libro un poco es profundo en cuanto a su tratamiento del dolor y el sufrimiento, pero es tan real. Y él cuenta una historia que ocurrió en el 2006, hace pocos años, en Lancaster, Pennsylvania, donde está la colonia Amish. Ustedes algunos conocen de ellos. Es una comunidad descendiente de alemanes, cristianos, que ha decidido quedarse como en el pasado para no contaminarse con las cosas del mundo, hasta el punto que algunos de ellos andan descalzos todavía y muchos de ellos no usan luz eléctrica porque todo eso ellos lo consideran potencialmente contaminante
de sus estilos de vida. En esa comunidad fiel de creyentes, en el año 2006, un hombre armado entró a una aula de clase de niños de los Amish, comenzó a disparar, hirió a 10, de los cuales 5 murieron, 5 niños entre la edad de 7 a 13 años. Dios. ¿Y qué es lo tuyo, Dios? Nosotros nos separamos para ti, como Amish. No vivimos con el mundo. Vivimos separados. Hemos sido fieles. Te oramos, ayunamos. Leemos la Biblia, enseñamos a nuestros niños. Y así es que tú nos pagas, matando a nuestros hijos. Cuenta la historia que horas después del evento, una representación de la comunidad Amish fue a visitar a los padres del asesino homicida, porque él también se quitó la vida, del homicida suicida, porque él también se quitó la vida, para apoyarlos y ofrecerle consolación horas después. Y el día del funeral de este asesino de niños, cuando la viuda de dicho hombre levantó el rostro, ella pudo ver que la mitad de los asistentes eran de la comunidad Amish. Keller comenta y dice: el perdón y el amor mostrado por la comunidad Amish hacia la familia del asesino pasó a ser tema de conversación de toda la nación norteamericana. La manera como ellos manejaron el sufrimiento fue un poderoso testimonio de la verdad de su fe y de la gracia y de la gloria de su Dios. 4 años más tarde, Keller agrega, un grupo de sociólogos escribieron un libro acerca de este incidente y concluyeron que era altamente improbable que la sociedad secular pueda manejar el sufrimiento de la manera que la comunidad Amish lo hizo. ¡Aleluya! Y Keller concluye más o menos esta historia diciendo: en el corazón de su fe había un hombre que murió por sus enemigos. Y si tú eres un miembro de la comunidad que habla y canta acerca de él, que ensayas y celebra constantemente, entonces la práctica del perdón, aún de los asesinos de tus propios hijos, no te parecerá imposible.